Hola, soy Ágata y soy la consejera bilingüe de la Fundación de Epilepsia de Chicago y trabajo en Chicago, pero nosotros apoyamos a familias e individuos que tienen epilepsia en los 44 condados del estado de Illinois. Mi nombre es Bárbara Martínez, soy la gerente de los programas de finanzas de la organización de Heartland Alliance. Heartland Alliance es una organización sin fines de lucros en Chicago que se dedica a tratar de erradicar la pobreza en todo el mundo, pero especialmente aquí en Chicago. La estabilidad financiera es importante porque nos ayuda a poder tener un mejor presente, nos ayuda definitivamente a poder crear un mejor futuro y nos ayuda sobre todo a recibir conocimientos, a impactar en nuestras vidas y poder crear un mejor futuro para nuestras familias. Decidí agarrar esta ruta, ¿no? Y convertirme en entrenadora financiera porque creo fehacientemente que las personas necesitan ayuda. Yo decidí hacerme un entrenador financiero por muchas razones, pero especialmente me hice un entrenador con el National Disability Institute porque vi una necesidad increíble en la comunidad hispana. Muchos de mis participantes hispanos tienen familias o amigos o gente en la comunidad que tiene discapacidad y no saben que pueden, por ejemplo, tener beneficios y a la misma vez, por ejemplo, tener un bien financiero, tener una casa, tener un carro. El poder entender que aunque no tengan un ingreso de un trabajo fijo, pueden recibir seguro social y a su vez también pueden abrir una cuenta de bancos, cosa que había muchos de nuestros clientes que por ahí no lo entendían de esa manera. Poder también saber cuál es la diferencia entre el seguro social y el seguro social de discapacidad. Creo que esos pequeños detalles hacen una diferencia y creo que teníamos esta desconexión por desconocer estos conceptos. Y creo que a través de estos entrenamientos y de estos talleres que ofrecemos nos ayudan a poder conceptualizar mejor y a darle las herramientas a nuestras familias. El tema de finanzas es bien difícil porque es bien complejo. Muchas personas sienten que van a ser juzgados por las decisiones que han tomado antes. Otras personas sienten que deberían tener más conocimientos de finanzas. Hay muchas de las culturas latinoamericanas que no es adecuado hablar de finanzas entre familias, pero también entre la gente de la comunidad. Entonces, todas esas cosas juntas hacen bien difícil que la gente se sienta libre de hablar de finanzas. Pero yo como entrenadora de finanzas creo que es súper importante que aprendamos a crear un entorno que la gente se sienta libre de hablar de finanzas, porque si lo dejamos todo en silencio y en la oscuridad, así es que perdemos más. Algunos de los cambios que pude contribuir, ¿no? Y que pudimos contribuir para poder ayudar a nuestra comunidad hispana es identificar de que, por ejemplo, el website, los materiales que recibíamos estaban en inglés. Entonces, conjuntamente con el equipo de esta organización pudimos ayudarnos a poder traducirlos. Hoy por hoy, no solamente la página tiene acceso a estar en español, también tenemos material en español, tenemos estos videos en español y podemos también tener entrenamientos en español. Así la gente puede no solamente educarse, sino también tener recursos para poder referirse después, para continuar construyendo este puente de educación entre todos. Una de las historias más favoritas que yo tengo es uno de mis participantes. Era un participante sordo-mudo que no había trabajado por 12 años y empezamos a tener conversaciones y a trabajar juntos en presupuestos, pero él siempre quería trabajar. Hizo muchas entrevistas de trabajo, lo mandamos a muchos sitios que lo ayudaron con el resumen, que lo ayudaron a ir a ferias de empleo. Y finalmente consiguió un trabajo y lo que a mí me gustó, que nunca voy a olvidar, fue cuando recibió su primer salario. Después de 12 años que no había trabajado, no lo llevó al banco a depositarlo, me lo trajo a mí a la oficina para que yo lo viera, no para dármelo, sino para decirme que lo había logrado. Era como un diploma, como que estaba bien orgulloso, como si hubiese ido a la universidad. Estaba bien orgullosa de ese momento. Definitivamente creo que los individuos que tienen alguna discapacidad, las familias que están con ellos también, definitivamente pueden tener una buena calidad de vida financiera, pueden trabajar, pueden educarse, pueden comprar su propio auto, obviamente no va a ser
fácil, pero sí pueden llegar. Creo que la vida no es fácil para nadie, pero creo que todos pueden con esmero, con trabajo, con atendiendo esos entrenamientos. Hay recursos afuera, hay opciones afuera, es cuestión de buscarlos, es cuestión de encontrarlos, no hay límites. Creo que el límite lo pone uno, de ahí que definitivamente trabajar como comunidad nos va a ayudar, y estas organizaciones, el trabajo que hacemos todos los días, nos ayuda a poder acercarnos a poder brindar esta esperanza a nuestras familias.